Vamos a conectar ahora en las sumas de Riemann desde el lado derecho y del lado izquierdo, más específicamente cómo es la diferencia y cómo podemos utilizar esto para una integral definida, que creo que esto ya lo vamos a ver en el otro video, la integral definida, pero aquí vamos a comparar más las sumas de Riemann desde el lado derecho, del lado izquierdo y cada una de las formas en que podemos escribir la suma de Riemann, que son dos para cada una. Entonces, en el video anterior vimos que la sumatoria de Riemann del lado derecho se puede poner como sumatoria desde i igual a 0 hasta n de f de x sub i delta x, o como la sumatoria desde i igual a 1 hasta, desde i igual a 1 hasta n, y este es desde i igual a 0 hasta n menos 1, de f de x sub i más 1 delta x. Para la suma de Riemann del lado izquierdo es la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 por f de x sub i delta x, y esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i menos 1 por delta x. Y esto es del lado izquierdo. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar x sub i? Esto es porque cuando tenemos una integral definida desde a hasta b de f de x delta x, vamos a tener que evaluarla desde a hasta b. Entonces, aquí tenemos una función. Digamos, esta es la función que teníamos. Vamos desde a hasta b. Para la suma de Riemann del lado derecho, este es nuestro primer rectángulo. Siguiente. Y así. Aquí fueron 4. Ahora recordemos que para una función creciente, el área bajo la curva de una función de Riemann aproximada está sobreestimada. Aquí vemos toda esta sobreestimación que tenemos. Bueno, entonces dijimos, esta es x sub 1, este es x sub 2, este es x sub 3, y este es x sub 4. Tenemos 4 intervalos y estamos empezando con x sub 1 hasta x sub 4. De hecho, vamos a poner que este es x sub 0. Cuando empezamos, o cuando hacemos suma de Riemann del lado derecho, los valores que nos importan son x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Para suma de Riemann del lado izquierdo, los que nos importan son x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Ahora, aquí los rectángulos para la suma de Riemann del lado izquierdo serían, me voy a encimar, empezaría desde acá. Este sería el primer rectángulo hasta acá. El siguiente rectángulo iría de acá, o sea, aquí el punto izquierdo iría acá hasta acá, o sea, aquí el punto de la izquierda, o sea, x sub 1, del segundo rectángulo, que es este punto. Este es el punto de la derecha del primer rectángulo para la suma de Riemann del lado derecho. El siguiente rectángulo sería este. Y el siguiente sería este. Entonces, la sumatoria de Riemann del lado izquierdo y del lado derecho tienen en común la x sub 1, x sub 2 y x sub 3. O sea, las x que no están en los extremos. O sea, dijimos, estas son las que utilizamos para la suma de Riemann del lado derecho, y para la suma de Riemann del lado izquierdo son estas. Entonces, estas son las que tienen en común. Y si vemos, también entonces cuando calculemos la altura de los rectángulos, aquí la altura de este rectángulo, del primer rectángulo para la suma de Riemann del lado derecho, es f de x sub 1. Para el siguiente es f de x sub 2, f de x sub 3 y f de x sub 4. Para suma de Riemann del lado derecho, la altura es f de x
sub 0, f de x sub 1 para el siguiente rectángulo, f de x sub 2 para el tercer rectángulo y f de x sub 3 para el cuarto rectángulo. Entonces, en ambas sumas siempre evaluamos f de cada uno de estos, nada más que para suma de Riemann del lado derecho, f de x sub 1 es la altura del primer rectángulo, f de x sub 2 es la altura del segundo rectángulo. Y para la suma de Riemann del lado izquierdo, f de x sub 0 es pues la altura del primer rectángulo. Entonces, f de x sub 1 es la altura del segundo rectángulo. F de x sub 2, que también la evaluamos para la suma de Riemann del lado derecho, f de x sub 2 para suma de Riemann derecho es la altura del segundo rectángulo. Y f de x sub 2 para suma de Riemann del lado izquierdo es la altura del primer, de f de x sub 2, f de x sub 2 es la altura del tercer rectángulo. Okay. Entonces, de las x que tengan en común, f de x sub, pues, aquí digamos de f de x sub, como ponerle f de x, digamos sub c, cuando c aquí es 1, 2, 3, 4, es igual, o bueno, f de x sub c es igual a la altura de el rectángulo C para la suma de Riemann del lado derecho. Y f de x sub c es la altura del rectángulo C menos C más 1 para la suma de Riemann de la izquierda. A ver, entonces, si tenemos a C, o sea, cuando el rectángulo es 2, el rectángulo es 2, que fue la que hicimos, entonces f de x sub 2 para la suma de Riemann es la altura del segundo rectángulo, aquí está, y para la suma de Riemann es la altura del tercer rectángulo. Okay. Creo que ya se está haciendo un poco largo, entonces en el siguiente video vamos a comparar así estas fórmulas con el área bajo la curva, pero era importante aclarar esto.